Chicos de 11, buenas tardes, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar con un nuevo tema, ya llegando al final del año. Espero entonces que este tema sea de fácil entendimiento. Aquellas personas que hayan entendido la guía o las guías de hidrocarburos, pues fácilmente van a entender el tema de alcoholes y fenoles, que es el que vamos a ver. Entonces, inicio la explicación de la guía número 10. Iniciemos entonces. ¿Qué es? ¿Por qué se caracterizan los alcoholes y fenoles? Los alcoholes, como todos sabemos, pues son compuestos orgánicos utilizados muy extensamente. Los utilizamos, por ejemplo, como antisépticos, o los podemos utilizar también como bebidas alcohólicas que nosotros todos conocemos. Entonces, los alcoholes y fenoles se van a caracterizar por ser compuestos que siempre van a tener en sus moléculas el grupo OH, grupo funcional que se llama grupo hidroxilo. Entonces siempre van a tener pegadito en sus moléculas el grupo hidroxilo. O sea que yo puedo tener, por ejemplo, esta estructura entonces vamos a tener una cadena de átomos de carbono y en ella va a estar el grupo hidroxilo. Entonces, siempre que lo veamos ahí pegadito, ya sabemos que esto es un alcohol. ¿Listo? ¿Cómo clasificamos los alcoholes? Los alcoholes se pueden clasificar de dos formas. De acuerdo al número de grupos hidroxilo que tengan en sus moléculas. Entonces, aquel compuesto que tenga un grupo hidroxilo, un solo OH, eso se llama un monol. Siempre tengamos en cuenta, vamos a tener en cuenta que para nombrar los alcoholes vamos a utilizar la terminación ol. Entonces voy a tener un monol, como el que acabé de escribir. Entonces CH2, CH2, CH3, por ejemplo, con un grupo OH. Eso es un monol, un solo grupo OH. Si hay dos grupos OH, ese se llamará diol. Di quiere decir dos grupos OH. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, esta estructura. Esa estructura será un diol, dos grupos OH. Si hay tres grupos OH, pues voy a tener un triol. Tri quiere decir tres. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, esta estructura. Ese es un triol, tres grupos OH. De 4 grupos, tetrol, de 5 grupos OH, un pentol, etc. Esa sería la primera clasificación. Una segunda clasificación, entonces, es de acuerdo a la posición del grupo OH. Los más comunes de esos compuestos pues son los monoles, los que tienen un solo grupo hidroxilo. La posición donde esté ubicado el grupo hidroxilo. Entonces vamos a tener alcoholes primarios
alcohol primario, por ejemplo, esta estructura, este es un alcohol primario. ¿Por qué es un alcohol primario? Porque el grupo hidroxilo está ubicado, está pegado a un carbono, a este carbono, que únicamente está pegado a un solo átomo de carbono. O sea, está pegado a un solo átomo de carbono. Luego, este es un alcohol primario. Siempre los alcoholes primarios pues van a tener el grupo hidroxilo en un extremo de la cadena. ¿Sí? Ese es un alcohol primario. Alcoholes secundarios. Alcohol secundario. Cuando el grupo hidroxilo está pegado a un carbono que a su vez está pegado a dos carbonos. Por ejemplo, este es un alcohol secundario, porque este grupo hidroxilo está pegado a este carbono que a su vez está unido a este carbono y a este carbono. Es un alcohol secundario. Y alcoholes terciarios. Alcohol terciario. Cuando el grupo hidroxilo está pegado a un carbono que a su vez está pegado a tres carbonos. Por ejemplo, este es un alcohol terciario. ¿Por qué? Porque el grupo hidroxilo está pegado a este carbono que a su vez está pegado a ¿cuántos carbonos? 1, 2 y 3 carbonos. ¿Listo? Entonces, ese será un alcohol terciario. Entonces tenemos alcoholes primarios, secundarios, terciarios. ¿Cómo nombramos los alcoholes? Entonces, la nomenclatura. ¿Cómo nombrar alcoholes? Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los alcoholes siempre van a tener la terminación ol. Y debemos tener en cuenta los nombres de los hidrocarburos que nosotros ya vimos. Por ejemplo, de los alcanos. Si tenemos el alcano de un solo carbono, recordemos que era CH4, que se llamaba metano. Yo tendré entonces un alcohol que, como viene del metano, se llama metanol. Metanol. Si teníamos el alcano de dos carbonos, que se llamaba etano, pues vamos a tener el alcohol CH2OH, CH3, dos carbonos. Ese alcohol se llamará etanol. Terminación ol para los alcoholes. Y siempre teniendo el prefijo correspondiente del hidrocarburo del cual provenga. Miremos el que tiene tres carbonos, por ejemplo, CH3,
CH2, CH3. El hidrocarburo recordemos se llamaba propano. En este caso tendremos el propanol. Algo que debemos tener en cuenta desde el propanol en adelante es asignar el número a la cadena en donde está unido el grupo OH. ¿Por qué? Porque puedo tener, en este caso por ejemplo, dos alcoholes. Puedo tener un alcohol como este, que también es propanol, pero en este caso el grupo hidroxilo está pegado en un extremo de la cadena. Entonces siempre debo tener en cuenta que el grupo hidroxilo debe quedar en el número más pequeño posible. Para eso numero la cadena. Luego, si la numero, no la debo numerar de aquí hacia atrás, porque el grupo hidroxilo quedaría en el número 3. La debo numerar de izquierda a derecha, porque es menor el número 1. Entonces, este se llamará 1-propanol. Y este que tengo acá, CH3, CHOH, CH3, pues no importa si numero de acá, desde la derecha hacia la izquierda o de la izquierda a la derecha, va a quedar en el número 2. Entonces se llama 2-propanol. Si tengo, por ejemplo, un alcohol de 4 carbonos, como esta estructura, pues obviamente debo empezar a numerar de izquierda a derecha, porque el grupo OH, al numerarlo de izquierda a derecha, quedaría en el número 2, mientras que si lo numero de derecha a izquierda quedaría en el número 3, y 2 es menor que 3. Entonces la numeración correcta es de izquierda a derecha. Luego aquí tendré el 2-butanol. Recordemos que para 4 carbonos el prefijo es buta. Butanol, 2-butanol. Recordemos que también habíamos visto los hidrocarburos cíclicos. Entonces veíamos, por ejemplo, el más sencillito, que era el ciclopropano. Si ese ciclopropano tiene un grupo hidroxilo, por ejemplo acá, pues entonces se llamará ciclopropanol. ¿Sí? Si parto por ejemplo del ciclobutano, pues el alcohol correspondiente, sin importar en qué esquina esté, se llamará ciclobutanol. Entonces vamos a tener el ciclopentanol, el ciclohexanol, etc. ¿Ya? Ya, por ejemplo, si hay
otros compuestos, otros átomos pegados a la molécula. Por ejemplo, en este caso, aquí por ejemplo un grupo OH y aquí un bromo. Siempre el grupo que identifica el alcohol ocupará la posición 1. Luego el bromo está en el carbono 2. Entonces se llamará 2-bromo. Y luego, si nombro la cadena, ciclopentanol. No se les olvide siempre terminación ol para los alcoholes. ¿Sí? Eso con alcoholes. Fenoles, ya habíamos hablado algo de eso, de esa estructura. ¿Qué es un fenol? Un fenol es también un alcohol, pero que utiliza un hidrocarburo aromático. Ya recordemos que los hidrocarburos aromáticos son derivados del benceno. Luego entonces, el más importante, pues es el fenol. O sea, un benceno con un grupo OH, con un grupo hidroxilo. Ese es el fenol. Entonces, todos los derivados de ese compuesto, pues son fenoles. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el grupo OH en esta posición y un cloro al lado, recuerden que puedo utilizar dos formas para nombrarlo. Puedo utilizar numeración. Si utilizo numeración, siempre el grupo OH está en el número 1. Entonces tendremos 1 y 2. Entonces se llamará 2-cloro. Y luego, si nombro la estructura, fenol. ¿Sí? 2-cloro-fenol. Si quiero utilizar los prefijos, recordemos los prefijos orto, meta y para. Son los prefijos. Orto cuando son o está en carbonos vecinos, meta en carbonos alternos, para en carbonos opuestos. Entonces, en este caso, utilizaré el prefijo orto, se llamará orto cloro fenol. Cualquiera de esos dos nombres es correcto. Si tengo, por ejemplo, grupo OH y el grupo, por ejemplo, el grupo nitro. Entonces, nuevamente, el OH ocupa la posición 1, aquí será la 2, aquí será la 3. Si utilizo numeración, entonces diré 3-nitro fenol. Si utilizo el prefijo, ¿cuál utilizaré? Pues el prefijo meta. Entonces diré meta nitro fenol. Si tenemos, por ejemplo, en carbonos opuestos, esta estructura, entonces, utilizando numeración, tendremos el 4-bromo fenol, utilizando prefijo
posición para bromo, fenol. De acuerdo con las preguntas o algunas preguntas que hay en la guía sobre nomenclatura y en la cual colocamos o debemos colocar los nombres y la clasificación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta estructura ¿qué compuesto tenemos? Entonces, ¿por dónde debo empezar a numerar? Si numero de izquierda a derecha, el grupo OH me queda ubicado en el carbono 3. Si numero de derecha a izquierda, el grupo hidroxilo me queda ubicado en el carbono 4. Luego la numeración correcta es de izquierda a derecha. Entonces ya sabemos que es un hexano, 6 carbonos. Luego entonces, nombro la posición donde está ubicado el grupo hidroxilo, o sea en el carbono 3. 3, y luego sí nombro toda la cadena, hexanol. Terminación ol. Estoy indicando que en el 3 está ubicado el grupo hidroxilo. ¿Cómo lo clasifico? Como alcohol secundario. ¿Por qué? Porque el grupo hidroxilo está pegado a este carbono que está pegado a 2 carbonos. Entonces es un alcohol secundario. Entonces este será el nombre y esta será la clasificación del alcohol. Eso era la explicación que teníamos sobre alcoholes y fenoles. Recuerden, pues es algo muy sencillo si ustedes han entendido las guías anteriores, nomenclatura de hidrocarburos, tanto lineales como cíclicos y aromáticos. Cualquier duda, pues nos encontramos por el WhatsApp. Me pueden consultar las dudas. El resto de las preguntas que hay es de consulta, entonces buena suerte. Nos vemos pronto. Gracias.